¿Qué onda, Mara? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos de regreso a este episodio nuevo con la teoría de la anécdota. Espero hayan visto el anterior con mi hermano. Empezamos el año con él, así que el segundo capítulo es con una persona muy especial, con una persona muy talentosa, con Lalu Pinta. Bienvenido. Gracias por lo de especial. Sí, te digo Lalu Pinta porque sé que es tu página, pero tu nombre es Lucrecia, ¿verdad? Sí, mi nombre es Lucrecia Chinchilla, pero la mayoría de gente es como, incluso hay gente que me dice que, ¿y usted no se llama Lalu? Y yo, no, mi nombre es Lucrecia. Ajá. O Lu, pero la gente cree que me llamo Lalu. Es bien chistoso. ¿Y ese Lalu de dónde viene? ¿O simplemente ahora? Es por el usuario, porque justo cuando se dio como toda esta revolución de mi página y todo esto, fue porque mi usuario, para que fuera único y existiera, porque el otro me parece que ya estaba tomado, es como a la mayoría de mujeres aquí, no sé, tenemos una mala costumbre de ponerle la sutana, la mengana, entonces era la, Lu, Pinta. Ajá. Ya. Entonces por eso es que lleva el la. Entonces es reciente, pensé que venía como de la familia. No, en mi casa es como, de hecho cuando estaba pequeña nadie me decía Lucrecia tampoco, sino que Lucre. Entonces de un tiempo acá solo soy Lu y después del más reciente es la Lu. La Lu, okay. La Lu. Qué buenísimo. Bueno, sí. Agradecido de que estés aquí, que me has dado el espacio. Hablábamos antes de todo esto, de cómo es el trabajo de un emprendedor, ¿verdad? De que andas para arriba y para abajo, que tenés que estar bien pendiente de tus horarios y de lo que tenés que hacer, porque si no quedas mal con alguien más, se te va la hora y todo. Y bueno, antes de empezar también, gracias a Café Palacio, que nos dio la oportunidad de estar aquí, que nos ha dado este pequeño espacio. Ya estamos degustando café, primero ya vas a pedir el tuyo quizás por ahí, a degustar. Lo vi por Instagram y dije, bueno, se puede ser un buen lugar, y con mucha amabilidad me han atendido y me dijeron, hey, está bien, vénganse a grabar, y muchísimas gracias. Y por si escuchan algún ruido, saben que en Tecla pasan buses, pasan camiones, pasa alguien vendiendo, así que no le hagan caso a esa puya. Así que empezamos. ¿Quién es Lalu? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué te dedicas a eso? Bueno, es como bien compleja esa pregunta, porque obviamente está como la parte del artista y está como la persona. Lalu es como, digamos, no sé, como lo mencioné ahorita, es como el nombre artístico de algo que surgió justamente en pandemia. Me dedico a pintar la mayor parte del tiempo. Antes de este punto que fue cabal, como lo hablábamos antes, un parteaguas, yo soy arquitecta de profesión, entonces digamos que me dedicaba a mi vida profesional, ¿verdad? Trabajaba en una empresa donde trabajaba de arquitecta, me especializaba en vidrios y aluminio y todo eso, y justamente después de pandemia fue que surgió Lalu, que es la artista. Entonces, de un tiempo acá pinto retratos que son en técnicas geométricas de personas, de mascotas, que es lo que más es como tengo muchos pedidos de mascotas, que ahora hay como una revolución por las mascotas, que son o los perrijos o los gatos. Y también he hecho otro tipo de pinturas que no son mi especialidad, pero son como paisajes, etcétera. Entonces, en sí, eso sería como lo que es Lalu Pinta. Lucrecia, digamos que ya es, en el tema profesional, es la arquitecta. Entonces, yo digo que me he dividido entre dos mundos. Entre el mundo todavía de la arquitectura, porque obviamente aún es eso, y el mundo del ámbito artístico, que obviamente es algo que ahí me revuelve ahí, que me apasiona desde que estaba chiquita. Justamente a eso iba, que de chiquita pintaba, ¿desde qué edad te diste cuenta? O cómo, no sé, que fue como también un detonante, que si de chiquita enseñaste alguna pintura y alguien te dijo qué chivo te quedó, o tus amigos en el colegio te decían vos sos buena para esto, o simplemente te encantaba manchar las cosas. No, es bien curioso porque toda mi vida he estado relacionada con el mundo artístico. Mi papá es escritor, entonces su vida al principio fue bastante bohemia. Él, a mi hermano mayor y a mí, nos cuidaba y siempre andábamos de arriba para abajo con él, en presentaciones de libros, íbamos al teatro, íbamos a la luna. Incluso yo tengo recuerdos de estar chiquitos que ellos tenían eventos y íbamos a la luna. O sea, siempre estuvimos rodeados de eso. Pero digamos que aquí en El Salvador es un poco cuesta arriba, y todos sabemos, para el artista. Y cuando yo tomé un poquito de conciencia de esto, decidí estudiar una carrera
algo que tuviera, digamos que en realidad me generara dinero. Claro. Pero la habilidad siempre estuvo ahí. De hecho, fue mi papá el que a mi hermano mayor y a mí nos impulsaba esto. Hubo momentos en que él nos llevaba cursos, recuerdo uno que fuimos a la Universidad Nacional, donde hubo cursos de mímica, de pintura, de dibujo, y justamente en ese punto era como a mí se me daba muy fácil y me gustaba. Entonces yo siempre he sabido que una de mis habilidades es, digamos, o sea, para hacer trazos, dibujar, crear, eso es como tengo como el lado, sería quizás, creo que es el lado derecho, el que tengo más desarrollado en mi cerebro. Entonces, nada más que no me había desarrollado, o sea, no le había dado el tiempo que merecía, como para llevarlo al punto que lo llevaba en este momento de mi vida. Ok, qué buenísimo, y me parecen dos cosas muy importantes y que quiero recalcar. Una, que es sobre todo eso, de que aquí en el país a veces es bien difícil como para el artista, para el emprendedor, poder empezar sobre esto, que a veces lo dejamos como un simple hobby o no voy a vivir de eso. Yo lo he comentado, en mi caso, por ejemplo, ahora me dedico a esto, pero yo estudio finanzas, ¿verdad? Y es como, pero justo, empecé a estudiar una carrera porque tienes que buscar algo que te da dinero, porque incluso a los 17, 18 años ni siquiera sabes bien qué es lo que quieres, ¿verdad? Y yo lo decía, encontrar qué es lo que te apasiona, incluso para un bicho, ni siquiera sabes la diferencia en qué te gusta, en qué sos bueno, pero qué chivo que llegas a un punto en el que te das cuenta de, hey, esto me gusta y tengo talento, desarrollémoslo y vamos a sacar algo bueno de eso, ¿verdad? Y luego una pregunta como distinta, mencionabas de que separas al artista de su arte, ¿verdad? Entonces, ¿crees que debe de ser así, tanto como para en general, como y quizás aquí hay un tema un poquito más como polémico, no sé, pero por ejemplo hay artistas que han sido o sea, cantantes, bailarines que han sido top en lo que hacen, pero ya como personas son personas como con otra personalidad, sí, entonces son diferentes. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿siempre hay que separar al artista del arte o...? No, quizás no sé si me va a entender, o sea, separar quizás el tema de la arquitectura. Claro. Sí. No, yo pienso que no es que sea imposible, pero obviamente son cosas no tan diferentes, porque la arquitectura no está tan separada del arte. En mi caso, puntualmente, digamos que no está tan separado, pero debido al mundo en el que me tengo que rodear, obviamente no me puedo vestir como normalmente me vestiría para pintar un cuadro. No puedo utilizar, bueno, cuando estoy pintando no hablo con nadie, solo oigo música. O sea, son como mundos que en algún punto se interceptan, pero obviamente son completamente diferentes. O sea, en el otro hay que ser un poco más profesional, hablar de números y hablar de los soportes, de estructura, que esto se ve bien, esto se ve mal, etcétera. Siempre está en esto de la arquitectura el tema del gusto por las cosas bonitas, por algo que se ve armónico, agradable, y en ese punto es en el que yo encuentro que se une con el arte. Entonces, definitivamente, o sea, fuera diferente si de repente fuera como en tu caso, que es como, no, yo en realidad soy economista. Entonces, pero también soy artista. Digamos que yo creo que ahí quizás fuera un punto real, separado, pero con la arquitectura, es que ahora que lo veo en perspectiva, así como tú decís, creo que fue la carrera más afín a lo que me gustaba, porque obviamente existe el diseño gráfico, el diseño industrial, etc. Pude haber estudiado artes en la Nacional, pero me fui por eso, por lo que hablábamos. No podemos cerrar los ojos y decir que uno no, le vamos a dar, voy a ser bailarina, voy a ser mimo, voy a hacer, porque obviamente uno tiene que pensar así. Sí, totalmente. Y como yo lo vi de primera mano en algunas dificultades que hubo en mi familia, por eso mismo, tema económico, que era como, mi mente me decía, ok, te gusta esto, pero te puedes ir por este camino sin necesidad de traicionar tanto lo que vos te gusta. Claro. Entonces, la verdad, siendo sincera, nunca pensé que la vida me llevara a esto. Muchos años después, o sea, muchísimos años después, porque no me lo imaginé. En algún momento de repente fue como un hobby, pero no como un estilo de vida, que es lo que se convirtió. Claro. Seguimos después de ese pequeño corte para hidratar a la invitada, porque sin agua hace mucho calor. Sí, es que, y cómo ha cambiado Tecla, ¿verdad? Que antes Tecla era helado y ahora pues ya sufrimos un poquito más de calor debido al corte de árboles. No, hombre, y la Semana
Santa también, que ya la tenemos encima, porque bueno, yo que vivo ahí abajo en Sunsal, es una humedad todo el tiempo. Nada más que obviamente puedo andar como más libertad. Con un poco de ropa más ligera, porque aquí obviamente no, pero sí está haciendo bastante calor. ¿Y siempre has vivido por el lado de la costa? No, eso es parte como de la revolución que hubo en mi vida desde hace 4 o 5 años, que fue que tomé la decisión de no tener idea. No, porque yo nací en San Salvador y toda mi vida viví en San Salvador. ¿Y qué me contaste de esa experiencia de cambiar porque, o sea, lo que decías, el calor, es el ambiente, o sea, tener la libertad de vestirte distinto, pero hay calor, incluso hasta la gente puede llegar a cambiar, o sea, ¿se ha sentido una diferencia? Sí, no me atrevería a decir que es un giro de 180 grados, pero sí es bastante, o sea, siempre que esta pregunta me la hacen mucho, y siempre contesto que es bonito, pero te tiene que gustar la vida de pueblo. Sí. Porque no es lo mismo decir vivo en la playa como la playa que voy a un restaurante y veo el mar, a vivir ahí, porque es como a las 8 de la noche en la mayoría de lugares ya las luces están apagadas, no hay ruido. El único lugar, hay pocos lugares que son como para, digamos, si uno quiere salir a cenar, son contados. Digamos que la población es reducida también, entonces es una vida definitivamente más tranquila. Y eso, en el momento en el que yo estoy ahorita, es perfecto para mí. O sea, es ideal porque aparte de eso, ahorita como va viniendo el tráfico en la ciudad, entonces yo siento que la gente vive una vida demasiado acelerada. Sí, totalmente. Acelerada, o sea, toda la gente anda, aquí tengo que ir, me levanto. Hay gente que se levanta a las 4 de la mañana. Totalmente. No quiero decir que por eso que yo me levanto tarde, pero es una vida más lenta, lo cual me permite hablar, o sea, como todo, yo siento que todo está relacionado, lo cual me permitió conectarme un poco más conmigo. No sé si eso haga sentido, pero acá es como que uno está en automático. Es como empieza el día, apretamos un botón y le da, termina el día, me apago. En cambio ya me permite conectarme con otras cosas. Entonces es una experiencia 100% gratificante. Tiene sus retos. Claro. Tiene sus retos porque mi familia sigue viviendo aquí en San Salvador. Digamos que aquí está todo lo económico, el comercio, todo está aquí, pero me organizo. Como un día como hoy, hago todas las cosas que tengo que hacer, me vuelvo citadina nuevamente y ya regreso. Okay. Igual no está tan lejos, está en 45 minutos. Sí, en la ventaja de vivir en el Pulgarcito, o sea, en 45 minutos está en cualquier lado. Sí, podemos desayunar en el volcán, almorzar en la ciudad y ya estar cenando en la playa. Sí, totalmente. Qué chivo, la verdad es que incluso para un artista creo que es importante también eso, de poder estar tranquilo, de que las ideas fluyan en un momento de paz, pues, o en tu ambiente. Y bueno, vamos como al corazón del podcast, que es la anécdota. Yo siempre digo que las anécdotas nos hacen quienes somos, las anécdotas que vivimos con amigos, con familia, solos, cualquier tipo de anécdotas son los que nos van forjando como la persona que somos ahora y la que vamos a ser en el futuro. Pero siempre hay una anécdota por ahí que es la que fue un parteaguas en nuestra vida, que nos hizo cambiar nuestra manera de pensar, que nos hizo ser más empáticos con otras personas, o que incluso nos hizo caer y que de ahí nos tuvimos que levantar. ¿Cuál sería esa anécdota para vos? Bueno, la verdad es que yo lo tengo claro. Digamos que no es algo divertido ni nada, pero fue justo en pandemia. Yo creo que a muchas personas les pasó algo en pandemia. Fue como un punto y aparte. ¿Por qué? Porque yo ya tenía la oportunidad de vivir en la playa, ya vivía allá. Fue como la primera gran decisión, pero digamos que eso cambió un poco mi itinerario, un poco la rutina, algunas cosas que había que acomodar en función de los tiempos. Pero cuando llegó pandemia, que fue en el 2020, en donde yo estaba trabajando, yo entiendo, ¿verdad? La mayoría de empleos no dejaron de pagar. Sí. Porque no podían, o sea, no se podían mantener, o sea, había que ver proyectos, los proyectos de construcción se detuvieron completamente. Y fue ahí, justo fue un día, yo me acuerdo perfecto ese día, estaban dejando salir por DUIs. Entonces yo dije, bueno, yo voy a subir a San Salvador, aprovechar a mis papás y me estoy volviendo loca, a pesar de que tengo la playa, que tengo todas estas posibilidades.
necesito hacer algo, necesito crear, o sea, no necesito hacer algo. Y fui al Dollar City. Gracias, Dollar City, esto no es, no es pagado. No nos están pagando, pero amamos Dollar City. Fui, compré las pinturitas que vendían ahí, unos canvas. Ah, sí, cierto, sí, es cierto. Entonces ahí vendían todo y yo dije, voy a pintar algo. Bueno, y pinté un cuadrito pequeño, todavía lo tengo. Y dije, qué bonito quedó, voy a comprar más. Entonces la siguiente vez pinté un león, que lo había tomado de referencia. Entonces, este león estaba en mi casa. Yo se lo regalé a mi novio. Le dije, mira qué lindo quedó. Y la verdad es que quedó bastante bien. Y lo publiqué en las redes sociales. Okay. Ese momento de publicarlo en las redes sociales fue el momento. Porque mucha gente me empezó a decir, qué lindo, vos lo pintás, vos lo vendés. Y yo dije, pues no lo vendía, pero ya lo voy a vender. Tanto que no tengo ese león, lo vendí. ¿En serio? Entonces, y así empezó y la gente me empezó a hacer encargos desde ese momento. Y desde ese día, de ese momento, no paré. No paré hasta ahora, que todavía sí. O sea, obviamente ha habido altos y bajos, ¿verdad? En la producción. A partir de ese momento fue algo tan increíble que me pareció increíble. Yo no sabía cómo manejarlo. Sí. Pero me tenían pedido 40 cuadros. Bueno. Que fue un momento y era como ideal en pandemia. Ajá. Estoy produciendo dinero y, o sea, y es algo que te apasiona. Y algo que me gustaba, sobre todo porque no me estaban pagando. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, yo puedo vivir de esto. Me encanta lo que hago, puedo vivir de esto. Y justamente ese año fue que tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y dedicarme en ese momento al 100% a mis manos. Y ahorita te estás dedicando en esa ya. Sí, o sea, aparte de eso, ya después con el tiempo fue como, porque todo tiene la parte bonita y la parte no tan bonita, sí. ¿Verdad? Que nadie te lo dice, hay un momento en que te quemas, sí. Te cansas porque no puedes delegar en el tema del arte, no sí. Puedes delegar, no le puedes decir, mira, es que píntame un cuadro, yo lo hago, por favor, no puedes hacerlo. Entonces, sí me pasó que me quemé, fue a principios del año pasado, fue como yo estaba demasiado cansada, demasiado desgastada. Y es algo que por lo general la gente no lo muestra, no te lo dice, pero sí existe esa parte. Yo creo que todos los artistas pasan por eso, pero no solo los artistas. En general, creo. En general. Entonces yo dije, ok, pero no puedo parar porque es mi fuente de ingresos. ¿Qué hago? Me encontraba, ¿cómo es posible que esté volviendo el mismo círculo vicioso? Entonces decidí no tirar, o sea, no vamos a botar todo lo que ya había estudiado y el tema profesional, y entonces decidí empezarlo a hacer por mi propia cuenta, el tema de la arquitectura. Entonces voy como equilibrándolo, digamos que si yo lo pudiera ver en cuestión de tiempo, mitad del tiempo soy arquitecta y la otra mitad del tiempo soy artista. No, miento. La mitad del tiempo soy arquitecta y le dedico el tiempo, el 100% soy artista, pero le dedico la mitad del tiempo. Entonces, y obviamente eso me ayudó a equilibrarme, me ayudó a poder pensar en otra cosa, a botar de repente cargas y estrés que uno puede llegar a generar y acumular, y me ayudó a tomar un respiro y avanzar. Sí, incluso te ayuda como organizarte o cuando tenés esa pequeña, que te quemas un poco sobre el lado artístico, vas al lado de arquitectura y probablemente ahí se te ocurre una idea para el otro y ahí... Claro, porque tienen un punto en común, entonces, pero... otra cosa que me pasó es que eso de hecho se fue a finales del año pasado y no lo logré, por cierto. No me pasó que me quemé, sino que yo dije, estaba perdiendo ciertas oportunidades, porque la mayoría de cuadros son por encargo. Entonces yo necesitaba un tiempo para poder sacar una línea, una colección, porque de ciertas galerías, me dijeron, mire, tiene un espacio, venga a exponernos su arte, y en mi mente es como el arte, todo lo vendo, o sea, no me quedo con nada. Entonces necesitaba un espacio para crear la línea, y bueno, y no tuve el espacio, no tuve el tiempo, o sea, fue como, vaya gente, no voy a tomar comisiones. Lo que me pasó es que mucha gente al oír eso me empezó a pedir más, nunca me quedé el tiempo. Entonces tengo como esa espinita y espero poderlo cumplir este año, poder sacar mi propia línea, mi propia colección, que deseo que sea algo del mar,
porque es como tengo una conexión especial con eso. Ya tengo como algunas ideas, es que espero pues tomar ese tiempo este año, Ok. a mitad de año. Ok. Sí. Bueno, para también ir cerrando, porque sé que por lo mismo, sé que andas corriendo, sé que andas Andamos trabajando. como a Sí. 1000 por hora ambos. Lo último, saber un poquito como tú, cómo es tu proceso creativo. Ya mencionabas que te alejaste un poquito de la ciudad para tener un ritmo más lento, para sentirte más cómoda, que tenés que organizar, que ahora también está esa dualidad entre tu Clark Kent y Superman, vea, de que sos arquitecta por un lado y sos el héroe por el otro. Pero tu proceso creativo al momento de ponerte a pintar es porque te hicieron un encargo y te dijeron, quiero este perrito, o simplemente también y cuando te dan este encargo decís, bueno, lo voy a hacer así, o lo voy a hacer igual a los otros, o se me ocurrió esta idea hace días y la quiero implementar. ¿Cómo sería ese proceso creativo? No sé si hay como una receta. Bueno, cuando son encargos no hay mucho que hacer, porque Claro. Si por ejemplo tú me decís, mira, yo tengo mis mascotas y necesito que me las retrates, Sí, no hay mucho por donde inventar, porque no me puedo inventar a la mascota, pero en algunas ocasiones que he tenido un poquito de libertad, es increíble, porque obviamente ahí me tomo el tiempo como para pensar qué es lo que quiero, pero sobre todo antes de qué es lo que yo quiero, qué es la necesidad del cliente, o sea, qué quiere lograr. Eso es bien importante, porque como ningún cliente es igual al otro. Entonces hay gente que me dice, o sea, usted es la artista, déjese llevar, excelente. Entonces es como me permiten a mí tener la posibilidad de analizar que en realidad cómo es la persona. Es bien importante porque tengo que saber para quién es. Sí. Entonces ese es como el punto número 1. Número 2, puede pasar a veces algún tiempo en que definitivamente no hay nada, no surge nada. Entonces obviamente necesito y trato de tener momentos de desconexión. La verdad es que yo me siento bien afortunada de poder tener el mar a 5 minutos, donde me tomo ya sea las mañanas o las tardes, solo para desconectarme, simplemente para desconectarme, para botar cosas, me pongo o leo un poco, algo que no tenga nada que ver con el tema de Sí. pintar. Eso me da un montón, o hacer ejercicio, o sea, los temas digamos que quizás son un poco trillados, pero creo que son tan trillados porque funcionan. Entonces me ayudan al tema de la desconexión, me vuelvo a meter a mi estudio y en ese momento es como, yo no sé cómo explicarlo, simplemente las ideas surgen. Y en algunas ocasiones es como que empiezo con algo y la idea con la que termino es completamente diferente, pero estoy muchísimo más satisfecha con el resultado. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del tema de la colección marítima, hice como algunos intentos de hacer como, yo dije, bueno, sería curioso hacer algo que tuviera que ver con los animales del mar. Entonces recuerdo que me puse a hacer una tortuga. Entonces en el camino yo no sabía cómo iba a funcionar, o sea, simplemente empecé a pintar y empecé a pensar, yo creo que este color le quedaría bien, este color le quedaría acá, le quedaría aquí. Entonces y nada, en el proceso voy viendo que el resultado va quedando bien o va quedando mal, es muy experimental. Entonces justamente de esa forma, o sea, cuando tengo la libertad vamos en el camino. Okay. Pero cuando es un encargo, sí, ya es un proceso ya casi que ya es preestablecido. como, ok, bueno, esto necesita el cliente, digamos que definimos temas de colores de fondo, si necesitan que lleve nombre, o incluso si necesitan un poco más de color, porque hay personas que no quieren que se vean con los colores de su mascota, sino que un poco más como pop art, Ya. que es como tiene muchos colores. Ahí soy muy feliz porque puedo expresarme un poquito mejor. Y eso, en eso básicamente consiste. ¿No te ha pasado que alguna vez, por ejemplo, justamente mi hermano hace música? Ajá. Y también he entrevistado a otras personas que también hacen música y varios artistas que sí me dicen justamente eso, de que a veces te sentás porque tengo que sacar esta canción, tengo que hacer esto y estás totalmente bloqueado. Pero pasa que justamente porque fuiste a correr o andás en el centro comercial o lo que sea, te viene la idea. O sea, te viene la idea y no sé si en ese momento que te viene esa idea, ese momento de eureka que le dicen,
¿qué haces? No sé si tenés la capacidad de acordarte y bueno, ya cuando llega a la casa empiezo, o haces una voice note, o te escribís la idea, o ya te ha pasado que perdés y decís, ay, se me olvidó lo que iba a hacer. Me ha pasado ambas. Hubo una vez, que fue hace poco, de hecho, hace un par de meses, que tenía algo que o sea, no lograba y yo ¿cómo puedo seguir? O sea, pues o sea, no hallaba. Y yo dije, te voy a dejar de pensar esto, ya basta. Dije yo, o sea, eso dije en voz alta, pero mi cerebro no dejó de pensar en eso. Entonces me fui a dormir y me levanté como a las 2:30. O sea, fue como, yo estaba soñándolo y en el sueño es como que hice clic y me levanté en ese momento, hice un como bosquejito y me volví a dormir. Al día siguiente yo no recordaba eso, o sea, casi que sonámbula, y de repente ya a empezar el día yo dije, o sea, si eso yo ya le encontré la solución ayer, justamente eso, pero, o sea, la mente no paró en ningún momento, no paró. Pero creo que también eso estaba en el subconsciente, obviamente, pero también hacer otras cosas, hacer otras actividades. Sí. Yo creo que en este proceso, sobre todo si es creativo, creo que es parte importante, o sea, así como en la música, como tu hermano, o sea, sí. Los silencios son súper importantes también. Totalmente. Pues creo que en todo el proceso del artista o de la vida de cualquier persona, los momentos de pausa son importantes como para ver qué has hecho, en qué punto estás y a dónde querés llegar, porque si no es mentira, o sea, vamos justamente como pasaba antes, en automático. Entonces, si no, ¿cuál es el sentido de eso? Totalmente. Sí. Y como dato curioso que he descubierto sobre justamente eso, que, por ejemplo, si vos te metes a bañar, a veces las ideas a veces vienen cuando te estás bañando o cuando estás corriendo, porque estás estimulando otras partes del cuerpo, a diferencia que si vos te sentás a pensar y solo el cerebro lo estás utilizando. Entonces, al momento de quitarle la presión y estimular todo tu cuerpo, ya sea corriendo o cuando te bañas sacas distintas gotas, entonces estimulas todo tu cuerpo y ahí como liberas la presión, ya toda la creatividad vuelve a fluir, ¿verdad? Entonces como para esos momentos que están bloqueados, volvemos a lo mismo, hacer cosas totalmente distintas, ¿verdad? Para que estimules todo el cuerpo y no solo tu cerebro. Sí, y ahora que tú lo mencionas, toda la razón, porque antes de tener la posibilidad de irme a vivir a la playa, bueno, mi deporte era correr. O sea, era correr, llegué a correr maratón, o sea, era realmente mi pasión. Entonces, cuando empezaba, yo corría con música. Entonces, era como no podía correr sin música. O sea, hasta que yo sentía que no mejoraba. Y alguien me dijo, yo te recomiendo que empieces a correr sin música, para escuchar tu respiración. Entonces, ese tip me sirvió no solo para mejorar para mejorar mis tiempos, el tema de la respiración, sino que también para darle respuesta a otras preguntas que tenía. O sea, era como mi propia terapia, yo era mi propia terapeuta. Entonces, mientras corría, aparte que me iba escuchando la respiración, interactúas con vos. Sí, era como iba pensando, y cuando terminaba de correr yo me sentía, o sea, era como que en cada kilómetro iba dejando X cantidad de problemas y ya terminaba más con soluciones, más que otra cosa. Entonces, ahorita que tú lo mencionas, con el tema del agua no lo había pensado así, cuando te bañas, pero tiene todo el sentido. Sí. Y qué chivo que diga eso, porque eso que decís de dejar de escuchar la música y dedicarte un poquito más de tiempo a vos, porque a veces pasa eso, que a veces incluso le tenemos miedo a interactuar con nosotros, porque no queremos estar en nuestra mente, porque se vienen pensamientos malos, porque tengo problemas y no quiero interactuar con esos problemas. Pero sí es necesario quitarte un poquito la música, la tele o el teléfono y hablar con vos, ¿verdad? O sea, vos sabés la respuesta y enfrentarte vos y hablar con el Alejandro, ya sea el pequeño o con el problema que el Alejandro tiene, interactuar y decir, dudo, o sea, no sos feo, o sea, vos sí podés, ¿por qué crees que no podés? ¿Por qué crees que es este problema? ¿Por qué si tenés la solución, por qué no lo haces, ¿verdad? ¿Cuál es la espina que tenés ahí? Entonces, mediante vas interactuando y te vas a querer bien vos mismo internamente, sin ningún otro incentivo, que sea la música o lo que sea, ahí van saliendo esas soluciones que vos decís. Pero bueno, Lalu, creo que vamos con el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Me encantaría poder seguir hablando. Espero que haya un nuevo capítulo también, otro día, poder hablar sobre otros temas. No sé. Agradecer siempre al Café Palacio que nos dio la oportunidad de estar aquí.
es muy buen café, espero que lo vengan a probar, los invitamos. Algo que le quieras decir también a la gente, a los artistas, emprendedores. Bueno, no, a ti, gracias. La verdad que por la oportunidad, lo que comentábamos antes, que siempre había tenido como el impulso, la necesidad, que me encantaba, o sea, platicar con alguien y que quedara grabado, ¿verdad? Así. Como en esta ocasión. Y nada, que a pesar de que aquí en el país es un tema, no es fácil ser artista, y bueno, creo que no es fácil ser artista en cualquier, pero sobre todo aquí nosotros vivimos en El Salvador y hay otras cosas que se apoyan más. Pero que uno, que nunca es tarde, o sea, es súper triado como lo mencioné antes, pero es cierto. Yo cuando inicié eso tenía 32 años, o sea, ya cualquiera diría como, ¿por qué no empezaste antes? Pero nunca es tarde, o sea, la verdad es que uno puede forjarse y hay algo, si hay algo ahí que te remueve y te dice, este es el camino, es porque este es el camino. Entonces, no hay que soltarlo, hay que buscar promoverlo. Educarse sobre todo también y rodearse de personas que deseen las mismas cosas que uno, ¿verdad? Entonces eso, y que vayan a mi página. Ajá, totalmente. Que sí. vayan a mi página en Instagram, que es @lalu_pinta. Ahí está. Y ahí me pueden encontrar y pueden ver un poquito más de mi arte, de lo que he venido trabajando. Y eso. Ok, Así que buenísimo. muy agradecida con ustedes por el espacio, por la oportunidad. Y sí, a ver cuándo volvemos A ver cuándo chambear. sale. Ajá, cabal. La próxima vamos a chambrear directamente algún tema, algún Sí, chambre algo duro. así, cabal, igual. No, gracias. Y bueno, a seguirla. También pueden seguir y escuchar la teoría de la anécdota en YouTube y en Spotify. Dios los bendiga, cuídense, pórtense bien y si no, pues nos invitan. Nos vemos a la próxima. Chao. Bye.